Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy es sábado 20 de septiembre de 2025 y hoy nos vamos a sumergir, pero bien a fondo, en dos gacetas oficiales de Cuba. Salieron ayer mismo, 19 de septiembre. Una es la extraordinaria número 59, la otra la ordinaria número 77. Nuestra misión aquí es, desentrañar los cambios regulatorios clave. Algunos son súper prácticos, con efecto ya. Otros, dibujan políticas a más largo plazo, sobre todo en lo ambiental. Interesante el contraste. Vamos a ver qué encontramos. Exacto, y creo que es útil no ver esas resoluciones como, normas aisladas, sin más. Son más bien un reflejo, ¿no? Un reflejo claro de los desafíos económicos actuales de Cuba. Y al mismo tiempo marcan como que nuevas direcciones políticas, específicamente en el tema climático. Hoy tenemos dos grandes bloques, digamos. Por un lado, la extensión de facilidades para importar ciertas cosas, muy pegado a la realidad. Y por otro, algo totalmente distinto, las bases para que Cuba entre a los mercados de carbono, una apuesta más a futuro. Son como dos caras de la política cubana de ahora mismo. Perfecto. Pues empecemos por lo más inmediato, ¿te parece? La Gaceta Extraordinaria 59, que agrupa varias resoluciones, veo aquí. 286, 287 de Finanzas y Precios, la 202 de Salud Pública y la 403 de la Aduana. ¿Cuál es, digamos, el mensaje central de todo este paquete? A ver, la idea principal, y se nota que es algo coordinado entre todos ellos, es extender, prorrogar hasta el 31 de enero de 2026 una serie de permisos temporales que ya existían para importar bienes, sin fines comerciales, claro. ¿Qué tipo de bienes? Pues mira, lo esencial: alimentos, aseo, medicamentos, insumos médicos y también plantas eléctricas portátiles. Las propias resoluciones lo dicen clarito. La justificación. Hablan de limitaciones persistentes en las ofertas en el país. Y vinculan esta escasez, y cito, al recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial, y también a los efectos de la pandemia y la recuperación. Es, digamos, la narrativa oficial que acompaña estas medidas. Entendido. Sí, es la justificación que se ha venido usando. Ahora, si bajamos un poco más al detalle, ¿cómo se aplica esto? Por ejemplo, para la gente que viaja a Cuba, ¿qué cambia concretamente? O ¿qué se mantiene con el equipaje? Buena pregunta, porque esto afecta directamente a muchísima gente. La resolución 286, la de Finanzas y Precios, lo aclara bien. Para los viajeros hay dos casos. Primero, el equipaje acompañado, lo que uno lleva consigo en el avión. Ahí se mantiene la regla. Se puede importar alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos sin límite de valor. Y, muy importante, exentos de aranceles, sin pagar impuestos. Ajá. Eso sí, la norma insiste en un punto práctico. Hay que traerlos en bultos separados del resto del equipaje. ¿Y esa separación por qué será? ¿Por control? ¿Logística? ¿Se sabe? Rápido qué paquetes son los que llevan estos bienes exentos y agilizar el proceso. Podría ser una mezcla de las dos cosas, sí. Ahora, el segundo caso es el equipaje no acompañado, la carga que llega aparte, ¿no? Ahí, para las mismas categorías, alimentos, aseo, medicinas, también se permite importar sin aranceles. Pero ojo, aquí sí hay un tope. Hasta $500, 500 USD. O su equivalente en peso, que la aduana fija en 5 kilos. Y de nuevo, la misma exigencia. Tienen que venir en paquetes separados. Bien, eso cubre a los viajeros. Pero claro, también está el tema de los envíos, la paquetería que llega de fuera. ¿Ahí qué pasa? Sí, la misma resolución 286 también toca los envíos. Y aquí hay que distinguir dos situaciones. Es importante. Primero, los envíos generales. Los que traen un poco de todo, lo que la aduana llama misceláneas. Ahí el cambio principal es que suben el límite de valor por envío. Pasa de $200 a $500. Es un aumento considerable. Bastante, sí. Se mantiene que los primeros $30 o 3 kilos siguen exentos de impuestos. Y lo que pase de ahí paga la tarifa del 30%. Pero, y esto es clave, hay una regla especial.
para envíos que traigan solamente alimentos, aseo, medicamentos o insumos médicos. Estos paquetes pueden ser de hasta $200 o 20 kilos y están totalmente libres de aranceles, cero impuestos. Ah, mira qué bien. La condición es esa exclusividad, que solo traigan eso. Es interesante el matiz. Sí, sí. Exención total sin límite para viajeros y exención total pero con límite para envíos. Curioso. Quizás refleja, no sé, una prioridad para el viajero o una forma de manejar el volumen de paquetes. ¿Quién sabe? Ciertamente es un detalle a notar. Y aquí la cosa se pone aún más interesante. Mencionaste las plantas eléctricas. Un tema súper sensible. ¿Qué dice la Gaceta sobre eso? Efectivamente, hay una resolución solo para eso, la 287, también de finanzas y precios. Extiende hasta la misma fecha, enero de 2026, el permiso para importar plantas eléctricas de más de 900 vatios sin carácter comercial. Ajá. Pero ojo, esto aplica a las que llegan por envío, o sea, por carga aérea, marítima, postal, mensajería, no en el equipaje del viajero. Y la justificación es muy directa. Los beneficios que reportan para el sector residencial ante las contingencias que persisten en el sistema energético nacional. No es algo nuevo, Esta medida ya la venían prorrogando desde mediados de 2022. Lo que, subraya que el problema energético sigue ahí. Tiene toda la lógica, lamentablemente. Vale. Nos falta una pieza en este rompecabezas de la extraordinaria 59. El Ministerio de Salud Pública, el MINSAP. ¿Por qué saca su propia resolución, la 202? ¿Qué añade? Pues el MINSAP juega su papel aquí, claro. Se centra en lo suyo, medicamentos e insumos. La resolución 202 hace dos cosas importantes. Primero, formaliza que sigue sin aplicarse un límite que había antes, un límite de 10 kilos para importar medicamentos en envase original. Ese límite de peso sigue suspendido. Entendido. Y segundo, y esto es muy práctico, alinea los límites para importar medicamentos e insumos en valor o peso con lo que ya dijo finanzas y precios. O sea, sin límite en equipaje acompañado, hasta 500 USD o 50 kilos en no acompañado y hasta 200 USD o 20 kilos en envíos. Si solo traen eso, totalmente exento. Unifica criterios. Vale. Y aquí viene algo que me parece muy revelador. La resolución trae un anexo único. Una lista súper detallada de los insumos médicos que se pueden importar con estas facilidades. Es larga, pero te da una idea muy clara de qué falta, de qué se busca cubrir. Va desde gasas, jeringuillas, guantes. Lo básico. Sí, lo básico, pero también cosas más complejas. Sillas de ruedas, concentradores de oxígeno portátiles, material de ortodoncia, glucómetros con sus biosensores, hasta condones menciona. La especificidad de esa lista, habla por sí sola de las necesidades. Sin duda, esa lista es como un termómetro, ¿no? De las carencias. Y claro, para que todo esto funcione en la práctica, pues la aduana tiene que ajustar sus métodos. Ahí entra la última resolución de este paquete, la 403. ¿Cómo cambia la valoración de estos productos? Exacto. La aduana general cierra el círculo con la 403. Lo que hace, básicamente, es prorrogar también hasta enero de 2026 la suspensión de su método normal, el método que usan para calcular el valor de los productos en los envíos, que estaba en otra resolución, la 176 de 2022. Pero ojo, suspenden ese método solo para alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos. Ajá, solo para esos. En vez de la tabla general, para estos bienes específicos se sigue usando una tabla alternativa temporal. La detallan en un anexo. La clave de esa tabla temporal es que simplifica mucho. Para estos productos en envíos, 1 kilo equivale a $10. Y reitera lo que ya sabíamos, los primeros 3 kilos o $30 están exentos. Esto, claro, facilita mucho el cálculo. Sobre todo para esos envíos de hasta $200 que solo traen esto y quedan exentos, o para los envíos mixtos, hasta 500 donde hay que ver cuánto corresponde a estos bienes. Entonces, resumiendo este primer bloque, vemos una acción muy coordinada, ¿no? Varios ministerios, la aduana, para extender una vez más estas facilidades, para que entren al país bienes de primera necesidad y también los generadores eléctricos. Y la causa que se da es la situación económica. El abastecimiento. Una política claramente reactiva, de corto plazo. Totalmente. Es una respuesta pragmática, sí.
como de contingencia ante una situación económica que ellos mismos reconocen como compleja y que persiste. De acuerdo. Bueno, pues ahora demos un giro de 180 grados. Pasamos a la Gaceta Ordinaria 77, que nos lleva a un terreno completamente distinto, con la mirada puesta en el futuro. Cuba establece regulaciones para entrar en los mercados de carbono. Esto sí que suena a un movimiento estratégico importante en política climática. ¿De qué va exactamente esta resolución 1060-2025 del SIDMA? Así es, el contraste es notable, la verdad. Esta resolución 106 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el SIDMA, aprueba el reglamento para las actividades del mercado de carbono. Básicamente, crea el marco legal para que Cuba pueda participar en estos mercados. Tanto los voluntarios, donde empresas compran créditos por responsabilidad social, digamos, como los regulados, los que vienen de acuerdos como el de París. O sea, se meten de lleno en eso. Sí, la propia resolución lo conecta con los compromisos climáticos internacionales de Cuba, el Acuerdo de París, su Estrategia Nacional Tarea Vida. El objetivo de fondo parece claro: montar un sistema en el país que permita que proyectos que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero, los GEI, o que capturen carbono, puedan generar créditos de carbono. Créditos. Sí, y la idea es que esos créditos puedan ser una vía para atraer financiación climática. Dinero para proyectos verdes, digamos. ¿Créditos de carbono? Suena un poco abstracto, pero potencialmente muy importante. ¿Cómo funcionaría en la práctica? Imagino un proyecto, no sé, de paneles solares o reforestar una zona. ¿Podría vender eso? Justamente esa es la lógica. Un proyecto concreto, sea de renovables, de eficiencia energética, reforestación, manejo de residuos para que no emitan metano, agricultura sostenible, si logra demostrar que redujo o capturó una cantidad medible de GI, se usa la tonelada de CO2 equivalente, TCO2EQ. Ajá. Podría generar créditos por esa cantidad. Cada crédito sería como un certificado. Aquí se evitó o capturó una tonelada. Lo que hace esta regulación es definir todo el proceso, desde cómo se propone un proyecto así, cómo lo evalúan y aprueban las autoridades cubanas, cómo se tiene que monitorear para medir los resultados de verdad, cómo una entidad independiente verifica esas mediciones, y al final, cómo se registran y se controla que no haya trampas, no evitar fraudes o doble conteo. Y un detalle interesante: la norma abre la puerta a que participen todo tipo de actores, personas naturales, jurídicas, cubanas, extranjeras, públicas, privadas. Esa apertura es llamativa. ¿Y qué tipo de proyectos buscaría priorizar Cuba? ¿Hay áreas preferentes definidas en la regulación? Sí, la regulación marca unas áreas temáticas clave y están muy alineadas con las prioridades de desarrollo del país y con su plan climático, la Tarea Vida. Son, primero, la transición energética, todo lo que sea renovables y eficiencia. Lógico. Segundo, reducir emisiones en la industria. Tercero, rehabilitar ecosistemas, restaurar paisajes, bosques, suelos, manglares. El llamado carbono azul, quizás. Exacto, podría incluir eso. Cuarto, mejorar la gestión de desechos sólidos, para evitar metano principalmente. Y quinto, la seguridad alimentaria. Seguramente enfocado en prácticas agrícolas más sostenibles, que emitan menos o capturen carbono en el suelo. Además, la norma dice que se valorarán especialmente las propuestas que traigan tecnología avanzada, que aporten financiación climática fresca, que generen beneficios de adaptación al cambio climático, sobre todo con soluciones basadas en la naturaleza, que consigan buenos precios por los créditos, que impulsen el desarrollo local y que creen empleos verdes. Es una lista de deseos bastante completa, la verdad. Suena a un sistema con muchas partes, sí. ¿Quién gestiona todo esto? ¿Quién da el visto bueno final? ¿Quién vigila que se cumpla? La responsabilidad principal recae en el SIDMA. Actúa como la autoridad nacional designada, pero dentro del SIDMA se reparten las tareas. Por un lado está la Dirección General de Medio Ambiente, se reserva las decisiones de más peso. Autorizar el uso o la venta de los créditos una vez generados y verificados. También cancelar proyectos si no cumplen y vigilar las salvaguardas sociales y ambientales, que los proyectos no perjudiquen a la gente o al entorno.
Importante eso. Muy importante. Y por otro lado, se crea una unidad técnica específica. Esta será como la oficina operativa del día a día, la que recibe las propuestas, hace la evaluación técnica, da apoyo, lleva la base de datos, el registro, facilita lo que llaman MRV, monitoreo, reporte y verificación, y maneja el control administrativo, que es el registro oficial de proyectos y créditos. Ahora, un punto crucial para la credibilidad de todo esto. A ver. La verificación, que las reducciones de emisiones son reales. Eso no lo hace el SITMA ni el que hace el proyecto. Tiene que hacerlo una entidad auditora externa, independiente, y además acreditada por el ONARC, el Órgano Nacional de Acreditación de Cuba. ONARC. Sí, Esto es fundamental para que esos créditos tengan valor fuera de Cuba, en mercados internacionales. entiendo. Y hablando de credibilidad, la regulación menciona varios principios. Adicionalidad, prohibición de doble contabilidad, suenan técnicos, pero parecen la base de todo, ¿no? Son absolutamente vitales. Sin ellos el mercado de carbono se cae o nadie se fía. Y es muy bueno que la regulación cubana lo recoja así, explícitamente. Los más importantes son, mira, adicionalidad. Este es quizá el más difícil de probar. Significa que el proyecto tiene que demostrar que esa reducción de emisiones no habría ocurrido de todas formas. O sea que no iba a pasar sí o sí. Exacto. Que va más allá de lo que ya se iba a hacer o de lo que obliga la ley. Evitar premiar lo que llaman el business as usual. Luego está permanencia. Asegurar que la reducción o la captura de carbono dure en el tiempo. Es crítico en proyectos forestales, por ejemplo. Claro, si se quema el bosque. Exacto, el carbono vuelve a la atmósfera. Hay que tener mecanismos para garantizar esa permanencia o para compensar si hay pérdidas. Después, cuantificación robusta y verificación independiente. Usar métodos científicos serios, aceptados y más bien conservadores. No inflar las cifras. Y que esa cifra la valide un tercero independiente y acreditado, como decíamos. Y prohibición de doble contabilidad. Es un dolor de cabeza a nivel global. ¿Doble contabilidad? Sí, asegurarse de que la misma tonelada de CO2 reducida no la esté contando Cuba para cumplir su meta nacional ante la ONU, su CND. Y al mismo tiempo la cuente el país o la empresa que compró el crédito para cumplir la suya. Ah, claro. Si un crédito se vende fuera, tiene que haber un ajuste correspondiente en las cuentas nacionales para evitar contarlo dos veces. Es complejo, pero necesario. Y bueno, también transparencia, que la información sea pública. Y soberanía estatal, que reafirma que el Estado es soberano sobre los recursos, incluido el carbono. Cumplir estos principios es la llave de verdad para que los créditos cubanos sean reconocidos y tengan valor. Entendido. Son como las reglas de oro para que esto sea creíble y funcione. Entonces, si una entidad, digamos una empresa estatal o incluso una cooperativa, quiere lanzar un proyecto de estos, ¿cómo es el camino? ¿Cómo se lo prueban? El proceso que describe la norma es bastante formal, ¿eh? Tiene varias etapas. Primero, la entidad que quiere hacer el proyecto arma una propuesta bien detallada y la presenta a la Dirección General de Medio Ambiente del SITMA. Pero antes necesita el visto bueno del ministerio de su sector. Del Ministerio Rector, sí. Exacto. Si es un parque solar, pues energía y minas. Si es forestal, agricultura. Y la propuesta tiene que incluir de todo. ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto esperan reducir? ¿Cómo prueban la famosa adicionalidad? ¿El plan de monitoreo, MRV? ¿Cómo se financia? ¿Si consultaron a las comunidades locales? Todo. Completo. Una vez presentada, la unidad técnica del SITMA hace la evaluación técnica. Pero la aprobación final de la Dirección General de Medio Ambiente no es automática. Necesita pedir opinión favorable a otros 3 ministerios clave: Economía y Planificación, Finanzas y Precios y el Banco Central de Cuba. Ah, mira. O sea que no es solo ambiental. Exacto. Eso sugiere que la evaluación es integral. Miran la viabilidad económica, financiera, el impacto general, no solo si es verde. Y si rechazan la propuesta, la norma prevé vías para recurrir la decisión. Y un detalle importante: la luz verde final para poder usar o vender los créditos solo llega después.
después de que las reducciones se hayan producido, medido y certificado por el auditor externo. No se venden promesas, sino resultados verificados. Esa implicación de los ministerios económicos es un buen punto, sí. Sugiere una visión más allá de lo puramente ambiental. Ahora, una pregunta crucial que mencionaste antes. La conexión con los compromisos que Cuba ya tiene. Su contribución nacionalmente determinada, la CND, bajo París. ¿Cómo se evita que Cuba, en la práctica, acabe vendiendo reducciones que ya se había comprometido a hacer por su cuenta? Es una de las partes más delicadas, sí. Y la regulación le dedica atención específica, justamente para evitar ese riesgo de doble contabilidad. Dice que si un proyecto de mercado de carbono afecta actividades que ya están en la CND de Cuba, el promotor tiene que demostrar cómo se asegura que la ambición climática general del país no baje. Que no se use para cumplir lo que ya tocaba. Exacto. No se trata de cumplir la CND vendiendo créditos, sino de ir más allá, o de financiar acciones que sin este mercado no se podrían hacer. La regulación habla de hacer ajustes correspondientes si los créditos se venden fuera. Ese es el mecanismo técnico para no contarlos dos veces, y da una pista de por dónde pueden ir los tiros. Dice que, en principio, se buscará usar el mercado para financiar las metas condicionales de la CND. Las que dependen de ayuda externa. Esas mismas, las que Cuba dijo que podría cumplir si recibe apoyo, intentando preservar las metas incondicionales, las que se comprometió a hacer sí o sí para la acción doméstica. Y todo esto, además, tiene que reflejarse de forma transparente en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. O sea, que lo que se está montando no es solo una ventanilla para vender certificados. Es mucho más. Es toda una arquitectura institucional, con registros, procedimientos de monitoreo, verificación, reglas de contabilidad, todo diseñado para poder participar en estos mecanismos de forma ordenada, compatible con estándares internacionales y con los propios compromisos del país. Exactamente, es un esfuerzo mucho más profundo que la simple transacción. Requiere poner en pie y mantener ese control administrativo que debe ser un registro público, transparente, requiere desarrollar capacidades técnicas para el monitoreo, para el reporte detallado. La norma incluso menciona que deben alinearse con los futuros informes bienales de transparencia que exige París e implica un compromiso de ir evaluando y mejorando el sistema sobre la marcha. Incluso se abre la puerta a estudiar, más adelante, la creación de un mercado de carbono interno dentro de Cuba. Es, sin duda, un paso fundacional, con implicaciones a muy largo plazo. Pues hoy hemos navegado por 2 gacetas oficiales cubanas que, bueno, aunque salieron el mismo día, nos muestran 2 caras muy distintas de la política actual. Por un lado, en la extraordinaria 59, vimos estas extensiones de medidas muy pragmáticas, casi de emergencia, ¿no?, para facilitar la importación de bienes básicos, de plantas eléctricas, un claro espejo de las urgencias económicas y de suministro de ahora mismo. Ajá. Y por otro, en la ordinaria 77, asistimos al nacimiento de un marco regulatorio complejo, ambicioso, para que Cuba pueda entrar en los mercados de carbono. Una apuesta estratégica de largo aliento conectada con la agenda climática global y la búsqueda de financiación. Ciertamente. Estas 2 gacetas juntas dibujan un cuadro muy interesante del momento político cubano. Reflejan esa tensión, ¿no?, entre la necesidad imperiosa de gestionar las dificultades del día a día, el abastecimiento, la energía, y al mismo tiempo la voluntad de construir estructuras para el futuro, para afrontar desafíos globales como el cambio climático y explorar nuevas oportunidades, como esa financiación verde que podrían ofrecer los mercados de carbono. Son 2 respuestas a realidades distintas, pero ambas revelan prioridades claras del gobierno en este momento. Es una buena pregunta. Es interesante pensar si esa estrategia climática a largo plazo podría eventualmente reducir la dependencia de soluciones de corto plazo como las que vimos hoy. Algo para seguir observando sin duda. Hasta nuestra próxima exploración.